Bueno, pues esta palabra, siento yo que esta palabra de la que vamos a hablar el día de hoy es una palabra a la cual no le hemos hecho el suficiente énfasis de pronto en las iglesias y posiblemente en el contexto espiritual. Creo que no le hemos hecho mucho énfasis como posiblemente deberíamos hacer. Y es la palabra intimidad. Hoy vamos a hablar un poco sobre la intimidad porque para nosotros en Río de Sion ese ha sido como de pronto el llamado, el fuego, lo que nos ha movido de manera un poco eh, intencional a crear este proyecto, a crear esta visión de Dios basada precisamente en la necesidad de generar mucha intimidad con el Señor. Pero vamos a hablar un poquitico sobre esa palabra intimidad. Para poder entender, quisiera de pronto que habláramos un momento sobre esos contextos donde vivimos de alguna manera la intimidad. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, por supuesto, que tiene que ser un contexto donde la intimidad es clave. Si yo digo, por ejemplo, no, si digo no, o sea, la intimidad como tal en el matrimonio es evidente porque compartimos íntimamente emociones, compartimos un contacto físico íntimo que de alguna manera lo hace completamente diferente a cualquier otro tipo de relación. De hecho, no solamente lo hace muy diferente, sino a la vez muy especial. Imagínense un matrimonio donde de repente no existen emociones íntimas entre los dos, conceptos íntimos entre los dos, contactos físicos íntimos. Evidentemente no sería un matrimonio. Ahora, otro contexto donde trabajamos sobre la intimidad es el hogar, ¿no? Siempre hemos escuchado de pronto como estas cosas se hablan en la intimidad del hogar, estas cosas suceden en la intimidad del hogar y básicamente tienen que ver con esos desafíos. Yo siento que cuando hablamos de la intimidad dentro del hogar, tiene que ver con esos desafíos, esas cosas que estamos enfrentando de repente como familia o que alguno de nuestros miembros está enfrentando, que no queremos hacerlo de carácter público, que hace parte de la intimidad de nuestro hogar y que tenemos que superarlas juntos como familia. Otro contexto obviamente son las relaciones interpersonales, las amistades. Si bien podemos tener muchas personas conocidas, muchos compañeros, de hecho muchos amigos, pero pocos de ellos son aquellos a quienes consideramos verdaderamente íntimos. Esos amigos en los que tú piensas cuando de repente viene esa situación difícil, cuando viene esa situación en la que yo necesito contarle esto a alguien, esa persona que está fuera de pronto, que no es tu esposo, que no es tu esposa, que de pronto está fuera de tu hogar, que es alguno de tus amigos, esa persona es ese íntimo. De hecho, si miramos un poco esta palabra, intimidad, desde estos contextos de los que acabamos de hablar, nos damos cuenta que en serio es una palabra bastante importante. El peso de la intimidad, el peso de esa palabra hace la diferencia en todas nuestras relaciones. ¿Y por qué lo ponemos en el contexto de las relaciones? Porque hay dos palabras que podríamos medio comparar o meter en la misma bolsa de la intimidad, y es la intimidad y la privacidad. Como yo entiendo, la privacidad es un tema es muy mío, ¿sí? Esa privacidad es esa parte que es casi secreta, que hace parte de mí y que no quiero compartir, que no va a ser pública porque es privada. Ahora, la intimidad, siento yo que es de pronto esa parte privada que decido compartir. Es la intimidad, pero creo que la intimidad por esa razón tiene como ese nivel de importancia, ¿no? Porque es tan propio, tan único, tan de uno, que si decido compartirlo lo hace completamente especial. Es eso privado que convierto en algo muy especial y lo entrego con alguien. Creo que esa es la diferencia que podríamos encontrar entre la intimidad y la privacidad. Creo yo que es importante que analicemos el fruto de la intimidad. Por ejemplo, si miramos en el matrimonio, un matrimonio que realmente haya cultivado de manera inteligente su intimidad, yo creo que tendría muchísimas ganancias. Si habláramos, por ejemplo, de cerrar puertas, de cercar ese matrimonio, esa relación, por ejemplo, a temas como el adulterio. Claramente una intimidad bien llevada, no solamente en el contexto de la intimidad del deber conyugal, sino en la intimidad de esa esposa que edifica, de ese esposo que da firma y que levanta, ese nivel de intimidad que va más allá de lo físico. Si realmente es cultivado,
cerramos un montón de puertas al enemigo. Que es un hogar donde realmente se cultive la intimidad. ¿Qué logramos en un hogar donde realmente estemos cultivando la intimidad? Siento yo que lo que se consigue en un hogar donde se ha trabajado la intimidad de manera diligente son miembros seguros, miembros resilientes, capaces de emprender, capaces de levantarse. Pienso que en el hogar es bastante importante ese fruto. Por otro lado, sería el de las amistades. Si yo logro cultivar de manera inteligente en la intimidad de un amigo, en una amistad, seguramente voy a cosechar un verdadero hermano. De hecho, es bíblico. Entonces, ¿qué tan importante puede ser este tema de la amistad o la intimidad? Vamos a mirar de pronto si Dios, para Dios era importante. Vamos a hablar de los amigos íntimos de Dios. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Si miramos en Isaías 41:8, dice, pero tú, Israel, eres mi siervo. Esto está en la Nueva Versión Internacional. Tú, Jacob, a quien yo he elegido, descendencia de Abraham, mi amigo. Imagínate esa locura, que Dios le hable a los demás acerca de ti, diciendo mi amigo. Génesis 18:17 al 18 dice, el Señor dijo, esto está en PDT, en la versión PDT, el Señor dijo, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Ese nivel de amistad con Dios, donde Dios diga, yo no soy capaz de ocultarle lo que voy a hacer, lo que estoy por hacer. Yo necesito contar con él, yo necesito transmitirle lo que voy a hacer. Es impresionante ese nivel de amistad. Mira como Moisés, por ejemplo, en Éxodo 33:11, en la Nueva Versión Internacional, dice, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con sus amigos o con su amigo. Enoc, por ejemplo, fue otro caso. Génesis 5:24 en la Nueva Versión Internacional dice, Enoc caminó fielmente con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Imagínate eso tan impresionante, ese nivel de amistad, de caminar durante tu vida con Dios y hacerlo de manera tan diligente y tan fiel que te lleve Dios, que no te permita experimentar la muerte, sencillamente porque se muere de ganas de tenerte a su lado, porque eres su amigo. Mira este caso impresionante. David, en Hechos 13:22, en la Nueva Versión Internacional, dice, después de quitar a Saúl, les dio por rey a David, acerca de quien dio este testimonio. Dios testificando sobre David. He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. La confianza en mi amigo que va a hacer lo que yo quiera. ¿Quién? David, ese hombre perfecto. Todos sabemos que David era un hombre lleno de defectos, un hombre con muchísimos errores, que se había equivocado una y otra vez, había cometido errores muy graves. Seguramente muchos de nosotros no cometeremos nunca los errores en los que de pronto cayó David. Y aún así, sobre ese hombre, sobre ese varón lleno de defectos, el Señor dijo, he hallado en David un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo diga. Definitivamente la intimidad es un tema poderoso. Yo creo que estas personas de las que acabamos de hablar, que fueron considerados amigos de Jesús, o amigos de Dios, perdón, definitivamente tenían tiempos profundos de intimidad. Basta con ver los salmos, esas oraciones tremendas que hacía David para acercarse a su Señor, para pedir perdón, para clamar, para alabar, para dar gracias, tan profundas y tan inteligentes y tan completas, que son definitivamente la evidencia de una relación íntima con el Padre. Ahora que hay algo muy importante, y es donde quiero empezar a entrar en de pronto en esta reflexión fuerte sobre el tema de la intimidad. Durante el Antiguo Testamento, la gente no podía entrar en la presencia del Señor. Según la estructura del tabernáculo, según la definición de cómo debía suceder la presencia del Señor, las personas podían entrar hasta el lugar santo. No era posible que todos ingresaran al lugar santísimo. Lo vamos a ver en Hebreos 9, entre el 2 y el 3.
Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. No voy a saltarme al versículo 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios del culto al lugar santo. Continuamente, todos los domingos. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Yo pensaba cuando yo leía estos pasajes, yo decía, si Dios, que es amor, porque Él no cambia, el Dios que es amor hoy, el Dios que nos ama hoy, que nos anhela hoy, es el mismo Dios que estaba en esa temporada. ¿Cómo sería el corazón de ese Dios sin poder ver a su pueblo cara a cara, sin poder encontrarse con ellos? Siento yo que fue tan profunda la necesidad de encontrarse con todos nosotros, cara a cara, de tener una relación íntima. Era tan profunda la necesidad de que todos pasáramos del lugar santo al lugar santísimo, que tuvo que tomar decisiones radicales. Yo quiero que pensemos por un momento, que nos traslademos por un momento al monte en el momento en el que el Señor Jesús se arrodilla para pedirle a su papá que si es posible, pase por alto esa copa, que no le permita atravesar ese momento. Y lo profundo que tuvo que haber sido el dolor de Dios mismo, de ver a su hijo clamando por ese momento, y que tuviera que guardar silencio solo, porque gracias a ese sacrificio iba a ser posible que tú entraras al lugar santísimo. Si no se hubiese dado ese sacrificio, tú no hubieses podido ingresar al lugar santísimo. Y yo quiero que pienses si esto es una realidad, si te has apropiado de ella, porque bueno, muchos podemos de pronto sentirnos que somos cristianos y llamarnos cristianos, y vamos a la iglesia y nos titulamos cristianos, pero no hemos comprendido el poder de la palabra ser cristiano, porque ser cristiano tiene que ver básicamente con creer en Cristo, con apropiarme de la obra de Cristo. ¿Y la obra de Cristo cuál fue? La cruz. Honestamente, la obra de Cristo fue la cruz. Y lo que esto permitió realmente es que nosotros pudiésemos cruzar del lugar santo al lugar santísimo. Sin la cruz, sin Jesús, no hubiese sido posible cruzar del lugar santo al lugar santísimo. Vamos a mirar Mateo 27, 50 y 51 en la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces Jesús lanzó un fuerte grito. Estaba colgado en la cruz. Imagínate tú a Jesús gritando en ese momento al Dios Todopoderoso que se hizo 100% hombre y que en ese momento sentía todo el dolor que cualquier ser humano físicamente hubiese podido sentir al estar crucificado. Y en ese momento Él lanza un grito fuerte y entregó su espíritu. Y en ese momento, es que es impresionante cómo la Biblia deja registrado que en ese momento lo que sucedió fue que se abrió la puerta de la intimidad. El velo del santuario se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Lo primero que sucedió fue que el velo se rompió. Esa cortina que nos separaba, que no nos permitía entrar en el lugar santísimo, en ese momento se rompió. ¿Y qué logró con eso? Que nosotros hubiésemos podido ingresar allá. Hebreos 9:12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Y posiblemente lo más triste de todo este caminar con Cristo
es que muchos seguimos yendo por años a la iglesia y no cruzamos del lugar santo. No hemos entrado en el lugar santísimo. Y el tema complicado es que estamos yendo todos los domingos a una iglesia. Nos estamos congregando de manera diligente. De hecho, estamos sirviendo en las iglesias. Hemos pasado tiempo entregando nuestros tiempos a las iglesias, nuestras manos a la obra, nuestra voz a la obra. Y como dice el Señor, muchos vendrán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y el Señor, ¿qué va a decir? Discúlpame, pero no te conocí. Porque sin darte cuenta no cruzaste del lugar santo, no entraste en mi presencia, no ingresaste a mí, no te apropiaste precisamente del poder de la cruz y no disfrutaste. Vamos a continuar un momento con Hebreos 9, del 3 al 5, para que vayamos comprendiendo hacia dónde va el lugar santísimo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada el lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. En algún momento las tendremos que entender. Sin embargo, vamos a mirar cada elemento que hay dentro del lugar santísimo. Porque yo quiero que nos imaginemos que ese lugar santísimo quedó registrado en la Biblia. Porque todo lo que está registrado en la Biblia es para hoy. No es para el tiempo. Todo lo que el Señor permitió que quedara registrado en la Biblia era para que tú entendieras hoy cómo aplica eso a mi vida, cómo aplica el lugar santísimo a mi vida hoy, cómo lo puedo entender de una manera inteligente. Dice que había un incienso, un lugar para el incienso. Si miramos a través de la Biblia, ¿qué significa el incienso? Es el olor fragante que sube también hacia el cielo. Significa nuestras oraciones, la capacidad de esa oración que logra subir al Señor. A veces, cuando estamos en el lugar santo, oramos y clamamos e intercedemos y pedimos, pero sentimos que nuestras oraciones solamente llegan hasta el techo, porque esa parte del incienso, esas oraciones que seguramente sí iban a llegar a la presencia de Dios, a sus oídos, a su corazón, van a suceder en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Tenemos que esforzarnos por entrar al lugar santísimo si queremos una oración que rompa el techo, que llegue a los oídos del Señor. Pero miren qué interesante, que además del incienso estaba el arca del pacto. Y siento yo que el arca del pacto, como lo vamos a analizar ahorita, tiene que ver con nuestro ser, nuestro yo espiritual. Porque analizábamos, cuando estábamos construyendo este tema con Angélica, pensábamos: wow, qué impresionante es que muchas veces hemos ido a la iglesia y sin darnos cuenta hemos entrado incompletos. Y vamos todos los domingos y vamos todas las semanas en nuestra carne y con nuestra alma y nuestras emociones a flor de piel. Queremos sentir al Señor. Es un tema emocional, quiero emocionarme, quiero sentir la presencia del Señor. Estamos en la iglesia, estamos pendientes de lo que nuestra carne necesita más adelante. Somos muy conscientes de nuestro ser carnal, de nuestro ser almático, de nuestras emociones, pero somos muy poco conscientes de nuestro ser espiritual. Y es una parte muy compleja, porque esa parte espiritual la podemos experimentar única y exclusivamente en el lugar santísimo. Y tenemos que llegar para poder experimentar nuestro yo espiritual. Y creo que es el arca del pacto lo que comprende nuestro ser espiritual. Veamos qué contenía el arca del pacto. Dice que tenía un recipiente de oro que contenía el maná. Un recipiente de oro es algo muy especial.
el nivel, el estatus que le doy a eso que yo guardo ahí es de muchísimo valor, de muchísima importancia. ¿Y qué guardo ahí? El maná, el milagro, lo que yo ya hice en tu vida. Quiero que lo guardes en un lugar muy especial de tu espiritualidad. Esas cosas que yo ya he hecho en tu vida. Ese caminar conmigo que tuvo un fruto, quiero que lo guardes ahí. Porque se nos suele olvidar que Dios ya lo hizo una vez, que Él ya obró en mi vida antes. Se nos suele olvidar, pero en el lugar santísimo no, porque en el lugar santísimo estamos agradecidos. Sabemos que tenemos necesidades, que necesitamos una vez más del Señor, pero que tú ya lo hiciste, Padre, y que lo vas a volver a hacer, y que voy a estar tranquilo y que nada me va a inquietar, que voy a poner mis cosas delante de ti en oración y con acción de gracias, porque sé que producto de eso tú me vas a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ya lo hiciste, porque en el desierto me alimentaste, me diste maná. Por eso tiene que estar en un lugar especial, en el lugar santísimo. Por otro lado está la vara de Aarón, que me parece impresionante que esté esa vara, porque tiene que ver con quién somos en Cristo, quien Él dijo que éramos nosotros. Tiene que ver con nuestra identidad en el Señor. El tema de la vara, tenerlo ahí, para poner un poco en contexto, cuando Moisés va a designar a Aarón, el pueblo se trata de sublevar. Porque Aarón, todos tenemos la capacidad, todos somos santificados, todos podemos, cualquiera de nosotros podría asumir el liderazgo. Y Dios dice, bueno, vamos a llamar a las 12 tribus y vamos a pedirles a cada una de ellas que traigan la vara, su vara de la tribu. Y en la tribu de Leví vamos a poner a Aarón. Y quiero que esas varas entren al lugar santísimo. Y al día siguiente, la vara que haya florecido es la vara de quien debe asumir ese liderazgo. ¿Por qué está esa vara dentro del lugar santísimo? ¿Por qué se mantiene después? Porque es importante que entendamos que independientemente de lo que el mundo diga de mí, que independientemente de lo que la situación que estoy enfrentando diga de mí, que independientemente los que me rodean, lo que Satanás quiera dibujar en mi mente sobre mí, quede derrotado por lo que Dios ha dicho de mí. Que no quede duda de mi identidad en Cristo. Por eso es tan importante que esa vara de Aarón esté dentro de este lugar. Por otro lado están las tablas del pacto, que como yo lo veo, tiene que ver con la palabra de Dios. No son solamente los mandamientos, es toda su palabra, el entendimiento de su palabra. Yo creo que cuando tú tienes las tablas del pacto dentro del lugar santísimo, deja de ser el mandamiento. El primer mandamiento dice, amamos al Señor, debemos amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Pero cuando estás en el lugar santo, pareciera que el primer mandamiento es, tenemos que obedecer al Señor como dé lugar. Y es impresionante porque realmente lo que Dios quiere es que lo amemos. Y que por amor nosotros asumamos la Biblia, asumamos sus leyes, asumamos su dirección, por el amor que sabemos que Él tiene por nosotros y por el amor que nosotros sentimos por Él. Pero como no lo hemos experimentado, vivimos en una vida de leyes, en una vida de restricciones, en una vida de límites. Y los vivimos así, cargamos el peso de la ley, porque no he pasado del lugar santo. Porque si entrara al lugar santísimo, posiblemente disfrutaría aún más mi vida, sabiendo todas estas muestras de amor que están escritas en su palabra. Por eso las tablas del pacto tienen que estar en el lugar santísimo, porque su voz es en sí misma la Biblia que tenemos en ese lugar santísimo. Y por último, impresionante cómo el Señor cubre nuestra espiritualidad con los querubines. Estos querubines que están encima del arca del pacto, cubriendo nuestra área espiritual. Tan difícil es enfrentar al enemigo desde el lugar santo.
Qué tan complejo es estar experimentando los dardos de Satanás y caer una y otra vez y no poder levantarnos. Sentir que perdemos una y otra vez las mismas batallas con las que venimos luchando y no poder pararnos, porque cada vez que nos paramos inmediatamente volvemos a caer, porque estamos dando la pelea desde el lugar santo. Cuando damos la pelea desde el lugar santísimo, la damos todos los días, un día a la vez. Todos los días entramos al lugar santísimo, nos fortalecemos, nos llenamos de sabiduría, nos llenamos de convicción, nos llenamos del Espíritu Santo. Y todos los días vamos a ir teniendo una victoria a la vez. Vamos a ser protegidos por esos querubines, vamos a ser protegidos por la mano del Altísimo, quien nos va a permitir definitivamente tener victorias. Yo quiero invitarnos a todos nosotros a que nos esforcemos por estar, por entrar al lugar santísimo todos los días. Que vayamos a ese lugar que hemos escogido con el Señor y honestamente entremos en ese tiempo de intimidad profunda, real, auténtica y genuina, donde la oración es un deleite, donde disfruto de la palabra de Dios, donde mi oración realmente es auténtica, fuera de la iglesia, en tu intimidad. O sea, entrar en intimidad no es ir el domingo a la iglesia. Entrar en intimidad es tener ese espacio especial. Piensa en la intimidad del matrimonio. Cuando piensas en un momento especial, íntimo, ¿qué haces? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo huele ese lugar? ¿Cómo está dispuesto ese lugar para un momento de intimidad? Que de la misma manera tratemos la intimidad con nuestro Dios. Que preparemos el ambiente, que nos preparemos para disfrutarlo, que es entre Él y yo, nadie más. Nadie tiene por qué entender lo que va a pasar ahí porque sucede entre Él y yo. Eso es nuestra intimidad, donde le voy a contar mis luchas, donde le voy a contar mis derrotas, donde voy a escuchar su dirección, donde voy a recibir su perdón. Es en ese lugar. Esa es la invitación que hoy quiero de pronto poner sobre esta mesa y permitir que cada uno de nosotros tenga nuestra propia reflexión. Y ojalá mañana crucemos el velo y logremos entrar de manera diligente al lugar santísimo. Gracias por tomar tu tiempo, por escuchar este mensaje. Sé que puede ser de mucha edificación. Ojalá el Señor haya hablado a tu corazón y que el Espíritu Santo esté trayendo conocimiento, esté restaurando, esté trayendo libertad a tu vida. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te bendigo y gracias por escucharlo.